Después de aquí ingresa a otra columna, el alimento, al 50% y sale por la cima al 95%, volumen, y vemos la pérdida del 3%. Volumen. ¿Verdad? Ahora viene, esto es el balance matérico. Ahora viene es, calculemos la cantidad de platos que necesitan esa columna de ventilación con base en esa información. Entonces, vamos a entrar acá para repasar ese tema. ¿Cuánto hay acá? Bueno, repartan más por favor, hacia allá. Cojan uno cada uno. Así. Ahora miren, esa es otra cosa que ustedes tienen que empezar a, digamos, aprender a saber a la gente. ¿Cómo así? Si son 5 y alguno no trabaja, díganmelo para ponerle mal, o sea, para ponerle nota. Ahora, eso es decisión de ustedes. Si ustedes quieren cubrir la espalda, ya eso es cuestión suya. Pero si usted no está de acuerdo que te va a ganar, dígamelo y ahí, venga. Claro. Sí, porque claramente. Ya depende de cada grupo cómo trabajen entre ustedes. Listo. Ya tienen la hoja todo el mundo. Entonces, ¿cómo se diseña una columna de ventilación? Lo primero, y apenas estamos en la ingeniería básica, la de detalle la dejamos para la tercera entrega, para la segunda entrega, porque esa sí va un poco más profundo, son las 9:30, 6:30. Miren lo que van a hacer. Primero, van a buscar la curva de equilibrio del sistema etanol-agua. Curva de equilibrio etanol-agua, que viene siendo algo más o menos así. ¿Qué aparece? Están cargando las máquinas. Curva de equilibrio etanol-agua. Te escribe en Google y te aparece enseguida. En este caso, la que tienen ahí es el tolueno benceno. Esta es la curva de equilibrio del tolueno benceno. Simplemente es para ver cómo se diseña la columna de ventilación con base en la información que tengo aquí. Los platos, ¿cómo se calculan los platos? Entonces, vamos a ver. A ver acá. Entonces, esa es la curva de etanol-agua, la van a conseguir así. Pero ¿qué pasa? Resulta que eso en una hoja tamaño carta es muy pequeño. Entonces van a tener lo que hacer. Mira, ahí está. Bueno, mira, repiten la materia el otro semestre con una planta biodiesel, es más fácil. Van a hacer esto. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Entonces, imprimen ese en tamaño carta y hacen lo siguiente. X, Y, ¿cómo así? No sé. Van a leer un punto aquí. ¿Me explico? Un punto X, subo a la curva y yo cuánto vale Y. X, Y. Sigo leyendo después. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Y después, ¿qué hacen? Cuando tengan esa tabla, X, Y,
es la que van a graficar en este papel. Valores arbitrarios, sí, porque ustedes, pero que sean valores que se lean en la curva, ¿no? Y tienen que darle esa misma forma. Entonces, va a ser esto. Ahora, ¿cómo? Es más grande. Es más grande. ¿Sí? Así que, olvídense de procesión en Semana Santa, olvídense de todas esas cosas. ¿Eh? Bueno, ahora, no, es que este no es el modo porque este no es la de Colagua. Así que no. Ahora, después cae la curva, que viene siendo eso que les entregué. Después que tengan esta curva, pero ya en tamaño grande, vamos a diseñar la primera columna de estilación. Yo por lo que viene ahora. Resulta que estas gráficas están en fracción molar. Esta está aquí en fracción volumen. Este 8%, este 2% y este 50% lo van a pasar aquí a fracción molar para poder leer en la gráfica. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo para que se den cuenta este cálculo que hay que hacer. Repito, esto lo van a pasar a fracción molar. Fracción de etanol, fracción de etanol, fracción de etanol. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo paso esto a fracción molar de alcohol? Observen lo que voy a hacer. ¿Qué significa 8% volumen? Que tengo 8 mililitros de ¿qué? De etanol. ¿En cuánto? En 100 de solución, ¿verdad? Por lo que es lo mismo en cuánto? En 92 de agua. ¿Verdad? Ese es el primer cálculo que uno inicia. Ahora, ¿qué son 8 mililitros de etanol? Si lo quiero pasar a gramos, sería, ¿cuánto es la densidad? 0,785. ¿No sería? Por 0,785 gramos, que tiene que un mililitro, se va a mililitro con mililitro. Pero como es fracción molar, sería por un mol que tiene ¿cuántos gramos? Entonces sería etanol, CH3, CH2, OH. ¿Cuántos carbonos tiene? 12. ¿Pesa cuánto? 12. ¿Cuánto me da eso? 24. Hidrógeno, ¿de cuántos? 6. 6 por 1, 6, van 30. ¿Y oxígeno? ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. 1 por 16. ¿Cuánto da eso? 46. Entonces, por un mol que pesa 46. ¿Cuánto da eso? Hágame ese cálculo ahí de rapidez. Sería 8 por 0,785 entre 46. 0,3. ¿0,3? 13. Está muy alto. 46. 8 por 0,785 dividido 46. ¿Cuánto da? 1.136. ¿Qué más? 1.36 ¿qué? 5.21. ¿Tengo otra cifra? 5 moles de alcohol. Ahora, la del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? Por un mililitro que tiene un gramo por un mol de agua, ¿pesa cuánto? 18. ¿Cuánto da eso? 92 entre 18. ¿5 qué? 5.11 moles de agua. Ahora, como quiero hallar la fracción molar de etanol, sería fracción molar de etanol sería igual a ¿qué? A 0,1365
dividido ¿cuánto? 5.1 más 0,1365. ¿Cuánto da ese valor? 0,026. O sea que este 8% volumen equivale a ¿cuánto? A 0,026. Entonces, si usted se viene aquí a la gráfica a representar 0,026, ¿de qué se da cuenta? Esto es muy pequeñito. ¿Y por gente que le toca? Ah, cerró porque está entrado. ¿Explico? Pero le voy a dar la opción de que haga lo siguiente, que le haga un zoom solamente a esta primera parte para la primera columna. ¿Cómo así? Si siguen el mismo cálculo, ¿cuánto daría este y cuánto daría este? Hagan lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Hagámoslo para ver si da lo mismo. Y si no da lo mismo, pues la columna de inclinación está mal diseñada, 0. ¿Sí? Entonces, hacen ese cálculo. Regresemos a la hoja. Esto lo voy a borrar. No, esto de acá, esto de acá. Por eso, hay 5 en grupo. Tengo casi 6 gigas. Hay 5 en grupo, por Una ejemplo. hora y media ahora para que Ajá, ya. ¿Sabes? Se reparte, uno hace la primera columna, el otro la segunda columna, el otro hace el plan. Hay 5 en el grupo. No sé cuál es el problema. Bueno, todavía está el tiempo de cancelar la materia. La planta de cemento va a ser, yo dice, más sencilla. Más sencilla, pero. ¿Ah? Es que bien, o sea que si de pronto está muy pesado, pueden cancelar la materia y. Si yo lo paro, Que esto apenas es la columna de ventilación. son más de 16 meses. Faltan los tanques de reacción de los fermentadores y falta el deshidratador. Para el primer corte solamente me van a entregar las 2 columnas. Para el segundo, los tanques de fermentación y para el tercero, los tanques de sistema de deshidratación. ¿Cómo? Tamices moleculares. Vamos a trabajar tamices moleculares. Sí. Entonces, empecemos. Tengo esta columna de ventilación, ¿verdad? Que ingresa aquí benceno al 0,52. Sale por los fondos benceno al 0,1 y sale benceno al 0,76. Este es el alimento aquí, este es 0,52. La relación de reflujo va a ser de 0,7, o sea, lo que recirculo hacia el interno de la columna, y me dice que tengo 50% de vapor en el alimento y 50% de líquido. Entonces, solamente con esa información uno calcula los platos. ¿Sí? Defino cima, defino fondo, conozco la alimentación. En la columna de todo que conozco, la alimentación, la cima y los fondos. Con eso calculo los platos. Entonces, ¿cómo se calculan los platos? Primer paso. Lo primero que se hace es ubicar las composiciones de fondo, alimento y cima en la hoja. ¿Cómo así? ¿Cuánto valen los fondos?
en fracción molar. 0, ¿qué? 1. Entonces usted se va a la curva y en X ubica el 0,1. Vamos haciendo. Ubica el 0,1. ¿Sí? 0,1. ¿Ya lo ubicaron? Entonces, cuando lo ubique, el 0,1 raya hacia arriba hasta que alcance esta línea, la línea de 45 grados. Y ubica ese punto. Coloca ahí. ¿Sí? Ubica ese punto. Entonces, ¿qué va a hacer? En su caso con el alcohol. Ubica cuál punto. 0,026. Es la curva que hay en el papel milimetrado. 0,026. Después, yo ubiqué fondo. Ubico alimentación, que es de cuánto. 0,52. Entonces, vaya a la gráfica. Esto va de 0,2 a 0,2 sería 0,52 sería el primer cuadrito, ¿no? Miren que va a 0,52, 54, 56, lo mismo, y suba. Hasta la línea 45 nuevamente. Esto se llama la línea auxiliar. ¿Sí? Entonces miren que el diagrama que van a hacer también tiene la línea auxiliar, que es de 45 grados. ¿Ya ubicaron el 0,52? Listo. ¿Qué viene ahora? Ubique el producto de cima, la composición, que sería ¿cuánto? 0,76. En la misma línea, exactamente. ¿Cómo? Ubiqué primero fondo, después alimento y ahora ¿qué? La cima, que sería 0,76. ¿Ya lo ubicaron? Listo, entonces, ese es el primer paso. Ubica uno las composiciones de fondo, alimento y cima, que se encuentren con la línea de 45 grados. Listo. Ahora que viene, debo representar, voy a borrar todo acá, el estado termodinámico en el cual ingresa la corriente de alimentación. Entonces, ¿ustedes recuerdan termodinámica que yo tengo? Líquido subenfriado. ¿Qué más? Líquido saturado. Líquido a vapor en equilibrio. Vapor saturado, vapor sobrecalentado. Entonces, en columna de destilación, ¿cómo se representa eso? Nosotros tenemos esto así. Ya les muestro una diapositiva por donde esto me representa, en este caso, líquido enfriado. Esto me representa líquido saturado. Esto me representa L más B en equilibrio. Esto me representa vapor saturado. Y esto me representa vapor sobrecalentado. No sé si lo vieron en algún módulo. ¿No? Bueno, entonces, esos son los 5 estados termodinámicos en los cuales puede ingresar el alimento. Para nuestro caso, como digo que es 50% vapor y 50% líquido, está entrando ¿qué? En equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? Entonces aparece la línea Q. ¿Qué es la línea Q? La línea Q es la que me dice el estado termodinámico en el que ingresa el alimento. ¿Y cómo trazo esa línea Q? Para eso era el transportador. ¿Quieren ver el transportador? Entonces, se van a ubicar en la composición de la corriente de alimentación, aquí. Aquí en este punto. ¿Sí? Y vamos a trazar la pendiente de la línea Q, que depende de la cantidad de líquido que traiga la alimentación. Como la cantidad de líquido es el cuánto? Del 50%, significa que el ángulo de la línea Q es de 45 grados. ¿Por qué? Repito, Q hace referencia a la cantidad de líquido que viene en el alimento con respecto a la cantidad total de alimento. Entonces les digo,
alimento total. Vamos a dar 0,5. ¿Sí? Y si yo hallo la tangente inversa a 0,5, ¿de cuánto es el ángulo? Háganlo en la calculadora. ¿Da cuánto? 45. ¿Ya lo hicieron? Porque practiquen, porque... ¿Ah? O sea, la tangente inversa, recuerden que es... Me revuelvo. Entonces, observen. Nuevamente. Esta línea Q, ¿de dónde sale? Ya hicimos... No, yo voy. Tengo este punto que corresponde a la composición del alimento. Si me dicen que la cantidad de vapor es igual a la cantidad de líquido, cuando yo trazo una línea de aquí, esta línea debe ser así, de 45. Entonces, ¿qué significa esto? De 45. Que van a coger el punto ese que está aquí y van a trazar una línea que atraviese cada cuadrito por la mitad. ¿Me explico? Entonces, háganlo. Porque aquí yo pensé que habían visto esto, no lo habían visto, ¿no? Repito. Van a coger aquí y van a empezar a dividir cada cuadrito por la mitad, partiendo de la alimentación. ¿Ya? Hasta llegar a la curva. Entonces, lo voy a trazar. ¿Ya? Le queda algo más o menos así. Solamente hasta la curva, O sea, van a trazar esta línea que corresponde a 45 grados porque va partiendo ¿qué? Todo su cuadro por la mitad. ¿Y esto qué significa? Que el alimento está ingresando 50% vapor, 50% líquido. Como no han visto eso, vamos a trabajar todos los grupos con la misma alimentación, 50%. ¿Sí? Entonces, 50%. Pero hay que cambiar otra variable. Esa variable va a ser el reflujo. ¿Sí? Para que le quede igual esta parte de ahí. ¿Qué viene ahora? Una pregunta. En caso de que no fuera 50%, habría que usar. Habría que hacer entonces, por ejemplo, lo voy a mostrar acá. Ustedes observan, miren el ejercicio que tienen ahí. Váyanse a la última parte que dice: la alimentación entra a la columna como 30% mol de vapor. Yo creo que ustedes, yo pensé que había visto ese tiempo. Vamos a ver si no sé. Hay que ayudar, dice 60 o dice 30. Depende. Hay una que empieza con 100, otra empieza con 200. La de 200 dice 60, la de 100 dice 30. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Bueno, no se puede fijar. Entonces, vamos a ver acá. Para que vean qué se hace. ¿Qué es eso de la línea Q? Para explicarle eso, que quede más claro. Entonces, miren. Miren que, ¿cómo puede empezar el alimento? Las diferentes fases que les mencionaba ya. Pero entonces, eso me lo define esta línea, que es la línea Q que les mencionaba. Pero entonces, esa línea Q, voy a mostrar por acá abajo, ¿qué significa? En este caso, tenemos la curva, ya hicimos eso. Entonces, miren lo que significa la línea Q. Es lo que les decía, la cantidad de líquido del alimento con respecto al qué, al alimento total que está ingresando. Entonces, como era 0,7, miren todo lo que tocaba hacer.
para llegar al triángulo al final, 67. Sí, pero yo no quiero que hagan eso, sino que enseguida, que como es igual alimento, líquido, alimento, vapor, ese ángulo, ¿cuánto le va a dar haciendo ese cálculo? 45. ¿Sí? Entonces trazan ese línea. Entonces, ¿qué viene ahora? Entonces, el siguiente paso viene a continuación. Van a aplicar esa ecuación, esa carga. Que anótenla por ahí. La carga acá. ¿Cómo? Ojalá ningún peso ponga en la abajo. Para la clase de Esa, anoten esta. Y es igual a R sobre R más 1 por X más 1 sobre R más 1 XD. Eso se llama la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Pues si esta es la columna de ventilación, la alimentación parte de la columna en dos. De tal manera que la alimentación hacia arriba se llama zona de enriquecimiento. Y la hacia abajo significa, o se llama zona de empobrecimiento o de agotamiento. Entonces, de aquí hacia arriba, ¿qué estoy haciendo? Que el producto más volátil lo estoy sacando cada vez a puro. Mientras que acá, ese producto, su concentración va disminuyendo. Con el fin de disminuir las pérdidas del producto. De esta línea hacia arriba es la zona de enriquecimiento. ¿Sí? O zona de rectificación. De aquí hacia abajo se llama zona de empobrecimiento, o zona de agotamiento, o zona de despoblamiento. ¿Por qué se llama de enriquecimiento hacia arriba? Porque ¿qué estoy haciendo? Recuperando el qué? El compuesto más volátil, que es el hidrógeno. ¿Por qué se llama de ese abajo empobrecimiento? ¿Qué estoy haciendo? Disminuyendo la pérdida de ese componente más volátil. Bueno, ¿ya copiaron la fórmula? No. ¿Cómo van? Eso se verá en el trabajo. ¿Cómo? No, tú no tienes que entregar después. Esa línea No. Esta es la básica. Esta es la básica. y esta línea de enriquecimiento que la repite. Esta es la de enriquecimiento. Entonces miren, borro acá. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Vuelvo y repito, esa que está aquí se llama la ecuación que corresponde a la línea de enriquecimiento, que es esta parte de aquí arriba, del plato de alimentación hacia arriba. ¿Qué viene siendo aquí hacia abajo? La zona de qué? De agotamiento. De aquí para adelante se va purificando el producto que quiero. Y de aquí para abajo la pérdida va ¿qué? Disminuyendo. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? En esa ecuación va a reemplazar a R por cuánto? Por 0,7, aquí era XD. ¿Y XD vale cuánto? 0,76. Entonces van a reemplazar. Me quedaría Y igual a qué? A 0,7 dividido 0,7 más 1 por X, que no lo conozco, más 1 sobre 0,7 más 1 por, ¿cuánto vale XD? Que es la composición del producto de cima. ¿Cuánto da esa ecuación? ¿Cuánto? X es la variable que no conozco. Porque esto es una ecuación. Recuerden que es Y igual a mx más b. Una función. ¿Cuánto daría esto acá primero? 0,42. Ahora le muestro dónde sale esta ecuación. Sale un balance de materia de arriba. 0.41. O sea, Y igual a qué? 0,40 qué? 41x más ¿a qué? 0,447
esa ecuación, ¿verdad? Ahora, si x vale 0, ¿cuánto vale y? 0,447. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a ubicar en el punto que corresponde al producto de cima, que es este XD, observen, este de aquí. Y a partir de ahí van a ubicar sobre el eje Y al número 0,447. Ubíquenlo. Eso es lo que hace, 0,447. Lo vamos a ubicar. 42, 44, 47. 0,42, 44. ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí? Ahora, ¿qué van a hacer? Van a trazar la línea de operación, que significa que unir el punto de la cima con ese punto, pero solamente lo van a trazar hasta la curva. ¿Me explico? ¿Cómo así? Van a poner así las reglas, ¿sí? Para unir estos dos puntos, pero solamente va a llegar hasta ¿dónde? Hasta la curva. Se van a hacer eso. Repito nuevamente, va a unir el XD, que es 0,76, la cima. ¿Con cuál? Con el punto este de aquí cuando x vale 0, que es 0,447. Entonces, pero solamente va a llegar hasta ¿dónde? Hasta la curva. Solamente va a rayar hasta ahí. Entonces, hagan eso. Me va a ubicar la línea de allá XD y Hasta la curva. Oye, ¿tienen usted? Te va a quedar algo más o menos así. ¿Sí? Hasta la curva nada más. Pero unen hasta allá, ¿no? Para que entiendan. Esto es lo que se llama línea de operación de la zona de rectificación. Ahora, ¿cuál más hace falta? Miren lo que dice. Línea de operación de la zona de rectificación o zona de enriquecimiento. Miren lo que dice. Uní XD que equivale a cuánto? A 0,76. ¿Con cuál? Con el 0,447 que viene siendo este de aquí. Pero solamente trazo la línea hasta ¿dónde? Hasta la curva. Me quedó así. Esta línea. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace falta? La línea de la zona de agotamiento. ¿Y qué debo hacer? Lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es el punto de encuentro? Entonces, ubican a quién al fondo. ¿Y lo va a unir con quién? Con la intersección que hay entre la línea Q y la ¿qué? Y la línea de operación de la zona de enriquecimiento. O sea, otras palabras, ¿qué van a hacer? Van a ubicar este punto de aquí y lo van a unir con quién? Con el fondo. Y listo, traza esa línea. los puntitos que le dio. Nuevamente. Oh. Y no va a ser hasta la curva, va a ser hasta qué? Hasta el punto de corte, intersección entre quién? Entre la línea Q y la línea de operación de la zona de rectificación o de enriquecimiento. Entonces, XB, que son los fondos, este es XB, fondo, la 1. ¿Cómo? No, este es, ojo, el punto de intersección entre quiénes? Entre la línea de operación de la zona de enriquecimiento y la línea Q, o línea del estado termodinámico de la alimentación. Entonces, vamos a unir este punto, que son los fondos, con esta intersección de aquí. Y solamente llega hasta ahí, no llega hasta la curva. ¿Ya? Entonces, tracen eso. De fondo, sí. Listo. ¿Ya? Va a quedar un triángulo. Sí. Ahora con eso trazo los platos. ¿Cómo trazo los platos? Entonces miren de manera sencilla qué bueno que hice.
hicieron? No, Ubicaron no, no, recordar todo. XB, que son los fondos. Ubicaron XF, que es el alimento. Y ubicaron XD, que es el destilado, así. Luego, ¿qué hicieron? Graficaron aquí a Q, que les dije que era de cuánto, de 45. Tracé Q, hice Q, la línea Q. Luego, ¿qué hice? Les dije que R valía 0,7. ¿Lo reemplazaron en dónde? En la ecuación. Y al obtener la ecuación, ¿cuál fue el siguiente paso? Decir que X valía 0. Y como X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0,447. ¿Qué hacen con ese 0,447? Lo ubican aquí, ¿verdad? Luego, ¿qué hice? Uní el punto de la composición del producto de cima con ese, pero solamente llegando a la curva de equilibrio. Así. ¿Y después qué hice? Lo mismo con los fondos. Entonces, pero la intersección sería ahora desde aquí hasta acá. Ya tengo ese triángulo. Ahora sí, miren que ¿cuánto me demora haciendo eso? 1 minuto. No se va a demorar toda la Semana Santa haciendo eso. ¿Sí? Ya le acabo de demostrar eso. Ahora, ¿qué viene? Trazar los platos. ¿Y qué es trazar los platos? Miren lo que va a hacer. Va a trazar una línea paralela a partir del punto XD, pero paralela al eje X. ¿Cómo así? Va a hacer esto. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Explico? Va a hacer eso. No, una horizontal primero. Una horizontal primero, que sería cuál, trácela ahí para que la vaya haciendo. Pero no repito, horizontal paralela al eje X y hasta la curva. Paralela. Cuando digo paralela, Así, bien. o sea, vaya a ser horizontal, o sea, no tiene nada otro mundo. A lo largo. Cuénteme. No, ese es el que va a cambiar. Porque ya les dejé el Q igualito. El R va a cambiar para que sean diferentes por uno. Entonces, sigo. Ya trazaron esa línea. Vale algo así, ¿no? Ahora, trazar una horizontal que viene ahora. ¿Trazan la qué? La vertical. ¿Hasta dónde? Es la pregunta. Hasta la línea de operación. ¿Sí? Entonces, tengo ese triángulo. No, ¿cuál? Esta recuerden que era que la línea de operación de la zona de rectificación o zona de enriquecimiento. ¿Qué existe esta línea? Se la trazan hasta ahí, no hasta la de 45, sino hasta la línea esa. ¿Qué lo ubicaron? Ahora, repito nuevamente lo mismo. ¿Qué hago? ¿Venga? Ya voy. Entonces síganlo haciendo. Pero, ojo. ¿Sí? Van 2 triángulos, ¿verdad? Suspendan en el segundo. Van 2. Tracen la horizontal. Nuevamente. Hasta la curva de equilibrio. Pero observe. Hasta la cama. ¿Cómo? Trazarla acá. La trazo hasta acá. Pero miren que quedó algo más o menos así, ¿verdad? Entonces ya ahora voy a trazar hasta la línea de operación de la identificación, sino hasta cuál, hasta el agotamiento. Ahora me voy a hacia acá abajo, porque es que ya va a ser plato de alimentación. ¿Me explico? Ya. ¿Sí le dio? Exactamente, algo más o menos así. Y de para adelante sigo trazando los triángulos. Pues se dice, Miren cómo queda, Ay, no, se separa, Queda pequeño ese. Sí, José, gracias. Y así seguimos